Con tan solo una espora de un hongo, esta hormiga se ha transformado en un zombie que se mueve y actúa a expensas de su huésped, hasta que éste decide que es suficiente y acaba con su vida. Luego emergerá de su cuerpo como si fuese el octavo pasajero, y en tan solo unos días propagará sus esporas para infectar a más hormigas y convertirlas en zombies. Pero, ¿podría este hongo infectar a los humanos como pasó en The Last of Us? ¿Qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco? No todos los hongos se alimentan de los muertos, muchos lo hacen de los vivos, de forma muy diferente, como este hongo del género Cordyceps, que ha tenido que desarrollar una estrategia muy curiosa para poder reproducirse, a costa de infectar a las hormigas. Pero no es la única especie que lo hace. Existen otras especies de Cordyceps que infectan a otros animales, como por ejemplo las avispas. Cuando cae una espora en una hormiga, esta es capaz de atravesar el exoesqueleto para meterse en su interior. Una vez dentro, el hongo comenzará a invadir y reemplazar los tejidos, permitiendo a la hormiga hacer vida más o menos normal durante unos 10 días. Pasado este periodo, la hormiga ya se volverá un auténtico zombie. Deambulará mientras sufre convulsiones hasta llegar a un sitio con las condiciones perfectas de humedad y temperatura para el crecimiento del hongo. Y cuando este parásito dé el visto bueno, hará que la hormiga zombie realice una mordida de muerte. Nunca mejor dicho, porque será lo último que haga. La hormiga se quedará atrapada de manera fija a la planta y no se podrá liberar jamás. Unas 6 horas después de esto aproximadamente, el hongo crecerá matando a la hormiga. Después, a los 6 días, saldrá del interior del cuerpo de la hormiga completamente. Y varios días después ya podrá convertir a más hormigas en zombies. Este hongo es tan curioso que ha servido para inspirar a creadores de series y videojuegos, como por ejemplo The Last of Us, donde una mutación del Cordyceps ha infectado a los humanos, haciendo que se conviertan en infectados asesinos. Pero esto es ciencia ficción, y no tenemos que preocuparnos por la infección de este hongo, porque no vamos a acabar como los chasqueadores o algún otro tipo de criatura similar como pasa en esta serie, al menos de momento. Bueno, en realidad lo más probable es que no pase nunca. Este hongo no crece correctamente por encima de los 32 grados y la temperatura del cuerpo humano está por encima, así que no supone ningún problema. Además, también debería ser capaz de adaptarse al organismo. Para que alguna especie de este género nos pudiera infectar, tendría que ir evolucionando, y tardaría muchísimo tiempo, posiblemente millones de años, por lo que al menos de momento no tenemos que prepararnos para un apocalipsis ocasionada por este parásito. Perderíamos. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y de dejar un like si te ha gustado este vídeo. Además, puedes dejar en los comentarios si quieres un vídeo específico sobre cualquier otro parásito, animal, curiosidades o lo que se te ocurra relacionado con esta temática.